En realidad este tema no es tan complicado. Bueno, creo que ninguno, espero que les haya parecido complicado. Es acerca del laboratorio microbiológico. Por ahí ya van teniendo una idea, una noción más o menos a qué nos queremos referir con microbiológico. No suena a microbio, ¿verdad? No suena a un parásito o algo por el estilo. Y sí, va por ahí. Vamos a estar conociendo a ciertos patógenos que van a estar infectando una de las principales vías que vamos a estar viendo en unos momentos. Y bueno, vamos a ver la infección del tracto urinario, vamos a ver también cómo se verían los análisis de estos patógenos en la sangre, hemocultivo, a través del hemocultivo se ve eso. También a nivel mielocultivo, o sea, a nivel de líquido eh, cefalorraquídeo, después qué más, coprocultivo. Ah, ya, lo del coprocultivo también a nivel de las heces, ¿no? Listo, ya. Entonces, aunque bueno, no sé por qué en el título ponen mielocultivo, si esto no va tanto a líquidos cefalorraquídeos, sino más bien más al hemocultivo y al coprocultivo. Bueno, ya. Entonces, vamos a ir viendo. Básicamente, todo inicia con las infecciones del tracto urinario para este tema, ¿no? Entonces, vamos a ver de que necesitamos conocer a la población que es más afectada usualmente por las infecciones del tracto urinario. ¿En quiénes creen que se va a presentar más? ¿En mujeres o en varones? En mujeres, obviamente. En mujeres. ¿Y en varones, en qué etapas de la vida se va a presentar más? O cuando son, en los dos extremos de la vida, ¿no? O cuando son muy pequeños, o sea, en pequeños, o cuando ya están en etapas avanzadas de la vida, como en los ancianos. Entonces, en los ancianos, en los bebés y más frecuentemente en mujeres. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, pues el miembro de los varones pues está vía externa y no está tan expuesto como el de las mujeres. Y con expuesto me refiero a de que ustedes saben de que pues está interno, ¿no? Mientras que esto está interno, el órgano reproductor femenino, interno y aquí externo, ¿no? Exteriorizado. Pero no es tan severo como en el de las mujeres, ¿no? Ya. Veamos esto entonces. Entonces, ¿en quién frecuentemente vamos a estar viendo estas infecciones del tracto urinario? En mujeres. Pero ojo al piojo. ¿Por qué? Porque en los varones, por el simple hecho de que le dé una infección del tracto urinario a un varón, a una persona del sexo masculino, ya se le considera como caso complicado. Por el simple hecho de ser varón, caso complicado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las mujeres son más resistentes. No, no lo sabemos. Pero ya, por el simple hecho de ser varón, ya se le considera caso complicado. Ya, entonces, vamos a ver de que hay muchas otras vías, como por ejemplo la vía hematógena, que también sí sería una fuente frecuente, ¿no? Después de esta. Entonces vamos a ver de que las infecciones del tracto urinario se pueden ver en las diferentes etapas de la vida, desde muy pequeños hasta ancianos, y con mayor frecuencia en mujeres. Y vamos a ver aquí de que el pico máximo se va a producir con el inicio de las relaciones sexuales y durante el embarazo. Esto es pregunta y pasito. ¿En quién es más frecuente? En mujeres. En varones, ¿en qué etapas de la vida? En neonatos, desde que son chiquitos, y en ancianos, ¿no? Porque en ancianos vamos a ver de qué. Bueno, en chiquitos ya sabemos porque recién están desarrollando todas sus defensas, las infecciones, que el nido y todo ello y los baños más que todo. Y con respecto a los ancianos, ¿por qué? Por el éxtasis, ¿no? Al igual que en las mujeres, también por el éxtasis, la triada de Virchow, esta triada de éxtasis, hiperexcitabilidad y todo ello. Entonces, en los ancianos también por las prostatitis. ¿Qué más, no? Una infección de la próstata, ¿no? O próstata inflamada. Ya. Ahora, entonces, con respecto a las infecciones del tracto urinario, las vamos a tener que separar en dos. Aquellas de las vías superiores y aquellas de las vías inferiores. A nivel superior tenemos a nivel renal, afectación renal. Y si se afecta el riñón, ¿cómo se llama? Pielonefritis, itis, inflamación. Allá, entonces, riñón, pielonefritis. Y si es inferior, pues podría haberse afectada la vejiga, con una cistitis, o la próstata con una prostatitis, o la uretra con una uretritis.
Entonces, solamente le ponemos la itis y ya está. Superior, riñón. Inferior, todas aquellas que no son riñón, ¿no? O sea, vejiga, próstata, uretra. Superior, riñón. Listo. Ya. Y vamos a ver de que las infecciones del tracto urinario se instalan en la mayoría de casos, más del 95%, por ingreso, ¿por dónde? Por la uretra, pudiendo llegar ¿hasta dónde? Hasta el riñón. O sea, de que la uretra es el principal punto de entrada, ¿no? Entonces, pregunta de pasito, ya vimos aquí todo esto que está en rojo también, el inicio obviamente de las relaciones sexuales es un punto clave y crítico, y durante el embarazo, ¿no? Por esta tríada de éxtasis. Ya. ¿Qué más? Esto también tenemos que conocer la diferencia entre cuándo es una afectación de la vía urinaria superior o inferior y qué agentes, y como les había dicho, ¿no? Ya de frente al grano, qué agentes etiológicos son los más frecuentemente que afectan el tracto urinario, generando una infección del tracto urinario. Podrían ser principalmente, ¿qué dice aquí? ¿Alguien podría leerlo, por favor? ¿Quién es el principal? La Escherichia coli. Perfecto. El principal agente etiológico es Escherichia coli. Lo van a ver hasta en medicina 1 a la 3 y a las que exista. El principal agente a nivel comunitario, como a nivel de pacientes hospitalizados, pues vendría a ser Escherichia coli. Muy bien. Después ya están otros con menor frecuencia como Protus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus prophyticus. Después en los hospitalizados, Klebsiella, Enterobacter, pero todos estos van a depender, como vemos aquí, de quiénes estamos hablando, ¿no? Si es, por ejemplo, una persona con sonda, y esto recuérdenlo, ¿en quién más vamos a estar pensando? ¿En qué otro agente? En un Staphylococcus aureus, por ejemplo. Entonces, Escherichia coli, en cualquier tabla lo van a ver a la cabeza. Miremos en las que le puso la doctora. 85%. Miremos aquí, 73 a un 90%. E. coli. Muy bien. Entonces, ese es el principal agente etiológico causante, pues, de las infecciones del tracto urinario. Después, aquí más vamos a tener. Vamos a tener en un paciente con sonda que pensar más frecuentemente en un Staphylococcus aureus. ¿Y para qué es necesario, entonces, que yo pueda conocer todas estas patologías más frecuentes? Pues para después orientar el tratamiento, ¿no? Para darlo de manera empírica también. Es decir, que si, por ejemplo, yo estoy en un ambiente hospitalario, tengo que tener a la cabeza ciertos patógenos. O si estoy ante, por ejemplo, un paciente diabético, tengo que tener a la cabeza otros patógenos también, por ejemplo. Miremos aquí, diabetes mellitus. ¿A quién le encantan los patógenos? El hongo, ¿no? ¿Cómo se llama ese hongo? Cándida. A la cándida le encantan los pacientes inmunodeprimidos, como por ejemplo los pacientes con sonda o aquellos que han sido intervenidos o aquellos que están tomando antibióticos, porque sabe que se encuentran un poco debiluchos, ¿no? Un poco débiles. Entonces a Cándida le encantan los inmunosuprimidos, es un poco aprovechador este hongo. Entonces, así yo voy a poder dar una orientación diagnóstica, porque si no, pues yo no tengo que dar un gran positivo o un gran negativo, tengo que dar un antimicótico. O yo no voy a dar un fármaco contra gran positivo si estoy pensando en un gran negativo, o viceversa. Entonces, dependiendo de lo que yo piense, tengo que orientar mi tratamiento, porque si no, el paciente pues puede llegar a agravarse. Entonces, es básicamente por ello que yo tengo que tener en la cabeza cierta frecuencia de agentes etiológicos de acuerdo al paciente, ¿no? Para yo orientar el tratamiento. Entonces, el personaje principal, ¿quiénes habíamos dicho de que era el principal colonizador de las vías urinarias? E. coli. Perfecto. ¿Por qué? Porque pues ¿y cómo va a llegar a generar todo esto? Esto solamente es un datito, no es necesario que se lo aprendan, simplemente para que vean, no es de que se metió el parásito y ya, generó una infección. Pero ya empezó a grabar, ahí así. No es que se metió el parásito y ya generó una infección, sino más bien de que va a tener factores de virulencia, va a tener medios por los cuales va a llegar a movilizarse, como por ejemplo el antígeno H o flagelar para la movilidad del patógeno, así como también para la virulencia del patógeno,
o para adherirse a las biopelículas, a la capa de mucosa. Entonces, todo ello, o las toxinas que liberan, ¿no? Porque es muy interesante, apasionante cómo este Escherichia coli puede llegar a generar tanto daño. Entonces, tiene todos los medios por los cuales puede generar estas infecciones, ¿no? Y vamos a ver de que también va a depender de la inmunidad del huésped y todo ello, ¿no? Pero vemos de que puede llegar a generar, pues, mucho daño, ¿no? Estas infecciones. No es necesario que se la aprendan, es simplemente para que vean de que, por ejemplo, el antígeno K participa, el antígeno H, flagelar, el antígeno 0, para darle resistencia, entre otros. Ya. Ahora, lo que nos importa. Entonces, en las infecciones del tracto urinario, ¿cómo vamos a ver los valores de laboratorio? Ya, principalmente a través de la orina, ¿no? Ya, hay métodos de recolección de la orina, pero ¿cómo yo voy a ir a recolectar la orina sin ni siquiera saber cómo yo es que voy a encontrar la orina? Ya, yo puedo saber de que puedo orinar en un frasquito, puedo llenar hasta todo este botellón, pero ¿de qué me sirve sin yo saber qué es lo que voy a encontrar en esto? ¿Qué es lo que puedo encontrar en esta que yo espero encontrar? Miremos aquí, bacteriuria. ¿Qué habíamos dicho? De que estábamos esperando encontrar bacterias, ¿no? Estas son bacterias, o gram positivas o gram negativas. Tenemos que clasificarlas, ¿sí? Para la orientación del tratamiento. Pero, ¿qué yo espero encontrar? Básicamente bacterias. Y estas bacterias las espero encontrar en cierta cantidad para yo poder clasificarla de acuerdo a la gravedad, de acuerdo a la presentación de esta, ¿no? Entonces, bacteriuria. Uria, orina. Bacteri, por bacterias. Entonces, yo espero encontrar bacterias en la orina para yo considerarla significativa o no significativa. Entonces, vamos a ver que para las mujeres, yo debo tener, entonces, para ser considerada una bacteriuria significativa en mujeres sintomáticas, o sea, que están presentando malestar, mayor de 100 unidades formadoras de colonia por mililitro. Pero en varones, más de 1000. En mujeres, más de 100, ya es bacteriuria significativa. En hombres, más de 1000. Y en pacientes cateterizados, más de 100, al igual que en mujeres, porque son pacientes pues, que están más sensibles, más predisponentes a adquirir ciertas bacterias, ¿no? Como lo habíamos visto aquí, por ejemplo, en pacientes con sonda, habíamos estado hablando de Cándida, o por aquí también habíamos estado hablando de Staphylococcus aureus, ¿no? En pacientes que han sido intervenidos, ¿no? Aunque Cándida es más en inmunodeprimidos, más que todo aureus, por ejemplo. Listo. Entonces es por ello de que la barra debe bajar un poco, ¿no? Para captarlos a tiempo. Entonces, mujeres sintomáticas, más de 100. Hombres sintomáticos, más de 1000. Y cateterizados, otra vez el rango como en de mujeres, para que sea una bacteriuria significativa. Entonces, vamos a ver de que en la tablita se los pone así la doctora, ¿no? Como 10 a la 2, 10 a la 3, pero básicamente es, como podemos observar aquí, 3 por el número de ceros después de la coma, ¿no? Solamente para que no se confundan por ello. Y vemos aquí de que cuando están con sonda, a eso se le conoce como cateterizados, o sea, con sonda o con catéter, pues vamos a ver de que vuelve a tener los mismos valores que mujeres sintomáticas, ¿no? 0, 0, 10 a la 2. Ya, muy bien. Listo. Ya, y también comentarles de que ya cuando la bacteriuria es asintomática, o sea, de que no está presentando síntomas, puede llegar a ser con 10 a la 5, ¿no? 10 a la quinta unidades formadoras de colonias, o sea, con 5 ceros. Ya, muy bien. Después, ¿a qué nos referimos con sintomático o asintomático? Bueno, básicamente nos vamos a estar refiriendo a qué clase de molestias presentan estos. Sintomático está presentando síntomas. Asintomático no está presentando síntomas. ¿Síntomas como cuáles? Va a depender del grupo etario para ver con qué frecuencia se presentan estos síntomas o qué es lo que suelen presentar ellos. Vamos con los adultos, por ejemplo. Los adultos pueden llegar a presentar un dolor en flanco,
fiebre, poliuria, disuria o una urgencia urinaria, ¿no? También conocida como tenesmo. Es cuando tienes muchas ganas de ir al baño, de miccionar, por ejemplo, pero no puedes. Entonces, vamos a ver de que puede llegar a haber dolor en flanco. ¿Cuándo creen que se asocia más un dolor en flanco? Obviamente cuando puede llegar a afectación, cuando puede llegar a haber afectación de la vía superior, ¿no? Y sí, estas pueden llegar a cursar con fiebre, o sea que el fastidio de los pacientes puede llegar a generar hasta fiebre, pero no por un malestar así simplemente, sino por la bacteriuria. Después, ¿qué más? Vamos a ver de que en escolares se puede presentar con diarrea, con fiebre, con vómito. Y esto de diarrea, fiebre, vómito, vamos a ver de que también se repite en recién nacidos, en lactantes preescolares, ¿no? Y en lactantes preescolares, al igual que en escolares y en recién nacidos, ¿qué es lo que se presenta? El retraso ondoestatural, ¿no? Es decir, de que puede haber afectación en el peso y afectación en la talla, porque ustedes saben de que estas son fases de rápido crecimiento, pero en el adulto ni modo que se va a presentar este retraso ondoestatural, ¿no? Ya. Después, ¿qué más? Principalmente estos son los que tienen que recordar, así, porque sé que vienen de la clase de les y están agotados mentalmente. No es broma. Ya. Ahora, hay ciertas características que se pueden repetir, como manifestaciones más que todo, ¿no? Como la polaquiuria, el tenesmo vesical, la disuria. Pues lo que va a diferenciar uno de la otra va a ser la temporalidad. La temporalidad de un episodio agudo no va a ser el mismo que el de un episodio crónico, ¿no? Usualmente cuando hablamos de crónico, pues ya hablamos de un tiempo más prolongado que de un episodio agudo. Pero ustedes creen de que una persona pues con disuria, con polaquiuria, con piuria, pues con todo esto no va a aguantarse tanto para llegar al médico, ¿no? Aunque hay pacientes que sí llegan a estadios crónicos, pero usualmente van en la fase pues aguda, ¿no? Pero igual pueden ir en ambas. Entonces, vamos a ver de qué puede llegar a haber afectación en los flancos. Entonces, más estaríamos pensando en una afectación como la pielonefritis. Después también, si vemos que hay mayor afectación a nivel de dolor abdominal bajo, por ejemplo, pues podemos estar pensando en alguna afectación de las vías inferiores, ¿no? Ya. Bueno, básicamente con la clínica sería ello, después con la frecuencia con la que van al baño. Eso sí, tienen como tarea el buscar, porque se los van a preguntar en sus Teams, o yo también les voy a pasar el dato de cuándo es polaquiuria, cuándo es, por ejemplo, oliguria, o cuándo es, porque esos conceptos tienen que estar bien definidos. ¿Ok? Yo también lo tengo aquí. ¿Cuáles son los valores? Entonces, porque siempre es importante tenerlo en mente. Ahora, habíamos estado hablando de piuria y bacteriuria y qué es todo ello, ¿no? Porque hasta ahorita no está tan complicado. Entonces, veamos que piuria, piu viene como de pus, y esto va a deberse, y uria por orina, ¿no? Y esto pues va a deberse a la presencia de leucocitos en la orina de 10 leucocitos por milímetro cúbico en una muestra, ¿no? Y tenemos aquí nuestra muestra como hasta de una coloración distinta, porque así normalmente no es la orina. Y la bacteriuria, pues ya por la presencia de bacterias en orina, ¿no? Y puede deberse a una verdadera infección o a una contaminación de la muestra. Y justamente con respecto a la muestra, pues tenemos que saber de que, como lo mencionamos al comienzo, hay técnicas de recolección de esta, como por ejemplo la micción espontánea, la bolsa recolectora, principalmente utilizada en niñitos, el cateterismo transuretral y la punción suprapúbica. Entonces, de todas estas les hablan en la clase. Y vamos a ver de qué. ¿Cuál es más efectiva que otra? ¿Habrá alguna más efectiva? ¿Habrá alguna más específica? ¿O en qué va en base a esto? Bueno, estas técnicas de recolección son más que todo dirigidas a un grupo etario o de acuerdo a cómo yo deseo la muestra. Entonces, vamos a ver de que es muy importante esta recolección de la muestra porque esta muestra es fácilmente contaminada. Entonces, si hay un sobrecrecimiento bacteriano, si no se ha respetado, por ejemplo, la temperatura de almacenamiento
o si se ha quedado por más tiempo la muestra, o si se ha visto expuesta ante otros factores, pues esta va a afectar la calidad del diagnóstico bacteriológico de mi muestra. Entonces, va a ser importante no solo el método de obtención de la muestra. Tú la pudiste haber obtenido bien, pero también va a ser importante por cuánto tiempo estuvo guardada esta muestra, dado que también puede haber un sobrecrecimiento, como les comentaba, o pueden crecer otros patógenos también. El diagnóstico probable es el que está en juego, chicos. Se lo ponen aquí porque puede ser de que le salga de que está con, no sé, con 3, 4 microorganismos, y en realidad la muestra inicialmente pues solamente tenía, por ejemplo, E. coli, pero entonces ustedes estarían ampliando el espectro del tratamiento, y esto puede llegar a generar otro tratamiento. Después, también comentarles de que la muestra debe ser cultivada dentro de las 2 horas posteriores a la toma de la muestra, y si es posible refrigerar la muestra a 4 grados Celsius hasta por 24 horas. Y esta es pregunta de pasito, por eso la leí. 4 grados Celsius hasta por 24 horas. Y vamos a ver de que esta temperatura pues es establecida. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que el recuento bacteriano no aumenta hasta 24 horas a 4 grados Celsius. O sea, ese es el porqué de a esta temperatura y en este periodo de tiempo, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué más tenemos que ver aquí? Allá. De que el examen de orina va a ser analizado de acuerdo a sus características macroscópicas. Ustedes desde que ven el color, el aspecto, el pH, bueno, no lo van a ver con la vista, sino más bien es un aspecto microscópico, al igual que la densidad. Y ustedes van a empezar a evaluar allá la glucosa, las proteínas, si hay cuerpos cetónicos, si hay nitritos, si hay bilirrubinas, todo ello se va a ver en el examen microscópico, ¿no? Entonces vamos a ver también el sedimento urinario. Desde ya decirles de que así como hablábamos de lupus hace un momento, de que una orina que tiene cilindros, que tiene cristales, que tiene muchos elementos leucocitos, a eso se le conoce como sedimento telescopado. Telescopado, y si desean, anótenlo ahí. Eso es común en lupus, pero también pueden preguntarles, ¿no? ¿Cómo se encuentra el sedimento telescopado? Allá es aquella orina que pues va a presentar cilindros, cristales, leucocitos, entre otros. Ahora, con respecto a los métodos de obtención de la muestra, habíamos hablado de una en la cual se llamaba aspiración suprapúbica. Y miremos aquí. Aquí vamos a ver de que la orina está siendo aspirada, está siendo extraída con esta jeringa por una punción directa. ¿Qué creen que se encuentra aquí? La vejiga. Entonces va a ser directamente vía transcutánea y va a absorber la pipí de ahí, ¿no? La orina de ahí. Y eso va a evitar, pues, de que se contamine, pues, por ejemplo, si esta no está siendo una zona correctamente, pero bueno, obviamente en este es un ambiente estéril. Pero si, por ejemplo, no ha habido una correcta limpieza o no ha habido una correcta higiene o está contaminado, entonces aquí obviamente lo están sacando directamente de la vejiga para que puedan tener más claro qué es lo que está aquejando las molestias de este neonato, ¿no? Ya, bueno, de este pequeño. Lactante ya probablemente. Entonces, por ello es de que nos dice que este es el sistema óptimo para la obtención de muestras para el urocultivo. Este es el más óptimo. Y este es el que va a asegurar una muestra casi exenta del riesgo de contaminantes. Obviamente porque lo está sacando directamente de la vejiga. Entonces, esta es la más óptima. Después también hay bolsas recolectoras. Estas tienen un adherente aquí en la cosita blanca que está aquí. Ustedes la despegan y esto se va a adherir, bueno, dependiendo si es hombre o mujer, pero el punto es de que si es en la mujer, pues alrededor de los labios. Y si es en el varón, también pues el varón tendría que introducir su miembro y orinaría aquí, ¿no? Obviamente esto es principalmente para niños y ancianos, pues que no pueden controlar muy bien sus esfínteres, ¿no? Ya, porque esto también está orientado de acuerdo a qué clase de personas están dirigidas la muestra.
Obviamente, como este es tan pequeño, él no te va a decir, quiero ir al baño. Entonces, simplemente se va a hacer en el pañal. ¿Cómo recogerías orina del pañal? Entonces, es por ello de que preferentemente utilizan eso, ¿no? Y obviamente ya aquí hay una muy poca probabilidad, o está casi exento el riesgo, pues, de que esta muestra se contamine. Y aquí vamos a ver, pues, de que en niños o en ancianos, pues, les ponen esto y es mucho más sencillo, más fácil para ellos, pues, recoger la muestra de orina en estas bolsitas recolectoras, ¿no? Tal cual. Listo. Allá. Pero, sin embargo, esta no es la más recomendable, ¿no? Porque puede dar resultados falsos positivos. Ya. Y por acá tenemos los catéteres vesicales. Y como acá su mismo conceptito que les pone el doctor, bueno, van a ver de que como son catéteres, pues estos pues pueden verse contaminados, ¿no? Y por ello no pueden estar tampoco un largo periodo de tiempo, porque básicamente eso es lo que condiciona de que estos se contaminen, ¿no? Por eso es de que les ponen aquí recién colocados. O sea, para las muestras tienen que ser recién colocados. No puede ser de 3, 4 días porque pueden contaminarse. Listo. Entonces, básicamente, vamos a ver de que estos lo que les hacen también es el sedimento urinario, pues para poder encontrar el sobrenadante, el precipitante o qué queda abajo. Y si nosotros nos encontramos un sedimento telescopado, significa de que ya es una muestra que pues tiene todos estos, ¿no? Cilindros, puede tener células epiteliales, puede llegar a tener cristales, entre otros. Entonces, esto de los cilindros, leucocitos, cristales o hematíes que les acabo de comentar, básicamente me van a dar una orientación también de qué es lo que yo me puedo encontrar, ante qué patología puede estar. Obviamente que si yo me encuentro, por ejemplo, con un leucocito, pongámoslo así, pues esto me podría estar indicando un proceso inflamatorio. Podría ser el riñón o podría ser de las vías urinarias. Si yo me encuentro un hematíe, pues significa de que yo me estoy encontrando con algún elemento de la serie roja, un glóbulo rojo, pues entonces está viendo alguna alteración. Podría haber, si este está dismórfico, podría ser, por ejemplo, de que a nivel de la membrana basal glomerular ha pasado obviamente por el filtro, por la membrana, y ha llegado a deformarse. Entonces podría haber una afectación como una pielonefritis también. Eso lo voy a ver reflejado en mi examen de orina, ¿no? En esta recolección que yo he hecho. Los leucocitos con el proceso inflamatorio. Así también, si yo me encuentro cristales, pues podría estar pensando en alguna otra patología, ¿no? Como por ejemplo en los uratos, o también podría estar pensando en de acuerdo a qué etiología tiene este, ¿no? Si es oxalato de calcio, si es de ácido úrico, por esto conocido como los cálculos renales, ¿no? Después, cilindros. Con respecto a los cilindros, también yo puedo estar pensando de acuerdo a qué es lo que se ha encontrado en el camino, porque los cilindros principalmente están constituidos por una glicoproteína conocida como la proteína de Tamm-Horsal. Y esta es una proteína constituyente de los cilindros urinarios. Y esta, pues, es como una especie de gomita, como una cápsula vacíita, que pues va a estar pegada al endotelio. Y es natural, es fisiológica, porque esta también nos va a servir para que nosotros podamos tener una orientación de qué es lo que va cogiendo esta en el camino. Esta usualmente se encuentra pues a nivel de las células endoteliales de la vía urinaria, y vamos a ver de que, por ejemplo, si no encuentra nada que se le pueda unir, que se le pueda adherir, pues va a salir un cilindro hialino. Pero si, por ejemplo, encuentra un glóbulo rojo, por ejemplo, encuentra este glóbulo rojo fraccionado, conocido como esquitocito, y después empieza a salir por las vías urinarias, pues yo podría estar diciendo, hey, este es un cilindro hemático, yo puedo estar pensando en un proceso inflamatorio. O si, por ejemplo, si me encuentro yo en mi muestra de orina con un cilindro graso o serio, pues yo podría estar pensando en un síndrome nefrótico. O si se encuentra esta proteína de Tamm-Horsal con un leucocito, saldría
un cilindro leucocitario. Y yo podría estar pensando en una pielonefritis o en una glomerulonefritis. Pero veo la alteración o la inflamación a nivel glomerular y justamente por esto ha salido este leucocito. Así también, si yo me encuentro un eosinófilo, ¿qué hace un eosinófilo ahí? Entonces yo podría estar pensando en una nefritis intersticial, pero alérgica, ¿no? Eosinófilo. Entonces, así sucesivamente, esta proteína de Tan Horsar, que se encuentra en un rango de 50 a 100 miligramos por día, pues esta va a ir adheriéndose a lo que se le encuentre en el camino. Si se encuentra un leucocito, si se encuentra un glóbulo rojo fraccionado, pues este va a salir con este y me puede dar una indicación de más o menos en qué puedo llegar a estar pensando. Entonces, es por ello de que yo también debo tener hasta un límite normal de que me puedo encontrar, ¿no? Por ejemplo, un cilindro hialino puedo encontrar hasta 3 por campo. Después, si yo me encuentro uno graso lipídico, pues podría estar pensando en un síndrome nefrótico granuloso en una infección. Si me encuentro un cilindro granuloso, puedo estar pensando en una infección o una nefropatía subyacente, ¿no? Usualmente lo normal es de 1 a 2 por campo máximo, porque después ya es conocido como alterado o patológico. Entonces, con respecto a estas bacterias, yo debo saber de que puedo clasificarlas como gram positivas o como gram negativas. Entonces, si esta es una, después de esto, conocido como la tinción de Gram, es de que si yo les veo de un color violeta medio azulado, pues esto se le conoce como una bacteria gram positiva. Pero si las veo más rojiza, pues esta va a ser una bacteria gram negativa. ¿Y de qué me va a servir entonces yo clasificarla como un gram positivo o como un gram negativo? Pues para el tratamiento. De modo que, porque usualmente los tratamientos empíricos, pues se los dan de amplio espectro, ¿no? Pero si estoy en ambiente hospitalario, ya mi tratamiento va a ser distinto porque puedo estar pensando en otros patógenos, ¿no? Entonces, para el diagnóstico bacteriológico, yo voy a necesitar hacer el urocultivo. Entonces, para el urocultivo es de que yo necesito conocer ciertos medios, por ejemplo, de crecimiento o medios de cultivo, y no es necesario que se lo sepan todos, sino básicamente los más comunes, ¿no? Ustedes saben de que el Perú es un país prevalentemente de enfermedad de tuberculosos. Entonces, principalmente, medio de rutina de Mycobacterium tuberculosis, Lowenstein-Jansen. Medio de rutina de, por ejemplo, de estas enfermedades, estas infecciones, enfermedades de transmisión sexual, Neisseria gonorrea, allá. Medio de cultivo, Thayer-Martin. No nos olvidemos, porque son más comunes, más prevalentes, ¿no? Y luego, también vamos a ver de que, con respecto a la clasificación de gram positivos y gram negativos, para que no se confundan, he puesto aquí una tablita donde pueden ver todos los gram positivos y todos los gram negativos. Gram positivos porque les van a preguntar, ¿es un gram positivo o es un gram negativo? Staphylococcus aureus, que es tan frecuente. Allá, es un gram positivo. O, por ejemplo, Enterococcus. Allá, ese es un gram positivo. Y así sucesivamente les van preguntando, ¿no? Después, Escherichia coli, que es el más frecuente, el más prevalente, pues este es un gran negativo. Klebsiella pneumoniae es un gran negativo. Proteus mirabilis es un gran negativo. Pseudomonas aeruginosa es un gran negativo. O sea, ¿de qué color se tiñe? Ya lo habíamos comentado. ¿De qué color se tiñe? Un gran negativo, de un color rojizo, medio rosado. Mientras que un gran positivo de un color violeta. Después, ¿qué más comentarles aquí? De que hay algunos que se hacen los especiales, que se hacen los difíciles, de que crecen en un medio especial, como por ejemplo el Lactobacillus y la Gardnerella vaginalis. Porque vamos a ver de que Gardnerella vaginalis, requiere de medios especiales y requiere de más de 24 horas para crecer. Es por ello de que necesita un ambiente especial para poder crecer. Mientras que los que hablábamos aquí, los típicos gram positivos y gram negativos, estos crecen bien en medios de rutina y en 24 horas. Pero estos crecen, por ejemplo, Gardnerella vaginalis, que crece en agar human blood, en 48 horas y necesita de CO2. Es exquisito. Tiene sus condiciones, ¿no? Que sea el agar human blood
y también con estas características. Más de 24 horas y necesita el CO2 para crecer, ¿no? Y, por ejemplo, el lactobacillus, que no son uropatógenos, pero pueden aislarse de uretra y orina. Ya. Listo. Entonces, habíamos estado hablando de Escherichia coli. Escherichia coli va a crecer en el medio de agar-MacConkey. Entonces, vamos conociendo algunos medios. No crecen en medios de rutina. Mycobacterium tuberculosis, ¿en qué medio? Habíamos hablado del, ¿alguien se acuerda? Lowenstein-Jensen. Neisseria gonorrhoeae, Thayer, Martin. Estos, un gran positivo, un gran negativo típico, crecen en un medio de rutina, 24 horas. Hay otros que no son tan comunes, pero crecen en medios especiales, ¿no? Como Gardnerella vaginalis. Más frecuentemente preguntados son estos y los medios de rutina o sea, en los que crecerían estos, ¿no? Ya. Escherichia coli, ¿en qué medio crece? Agar-MacConkey. Ya. Ahora, con respecto a la calidad del diagnóstico bacteriológico, aquí les he puesto algunos datos importantes y hay algunos en rojo. Entonces, vamos a revisarlos rápidamente. Dice que en un urocultivo, el aislamiento de una mezcla de microorganismos de la flora periuretral y vaginal, como Lactobacillus, Corynebacterias, Streptococcus y Staphylococcus, pues indican que la orina ha sido recogida en condiciones inadecuadas y se la cataloga como muestra contaminada. ¿Por qué? Porque estos, los que acabamos de mencionar, como un Staphylococcus, como un Streptococcus, Corynebacterias, Lactobacillus, pues los vamos a encontrar en la flora periuretral y vaginal. Entonces, es por ello de que mencionamos de que pues esta pudo haber sido contaminada. Y nosotros necesitamos una muestra estéril, ¿no? Por ello es de que se proponían diversos métodos de recolección de la muestra. Ahora, ojo con las muestras de las embarazadas, porque es muy peligroso que nosotros pues estemos pensando en una muestra que ha sido contaminada, o qué tal si de verdad sí tiene ese patógeno, y este patógeno podría inducir hasta muerte fetal. Por eso es de que pongo aquí, en orinas procedentes de mujeres embarazadas, cuando entre esta flora contaminante se encuentra Gardnerella vaginalis, o estreptococo del grupo B, o estreptococo beta hemolítico, deberá constar en el dictamen, o sea, deberá quedar registrado, porque esto vendría a ser una señal de alerta al clínico con la colonización, sobre la colonización vaginal de esta, ¿no? Porque estos podrían llevar a generar un parto prematuro. Entonces, eso es básicamente la importancia de que una muestra no esté contaminada. Por ello habíamos mencionado ciertos datos acerca de la calidad de la muestra. Entonces, hay razones por las cuales es tan importante la calidad de la muestra. Una de ellas es la sospecha, pues en una persona embarazada, ¿no? Y otro caso en el cual podría darnos un falso negativo, por ejemplo, es de que el paciente haya tenido un tratamiento antibiótico previo. Obviamente que si tú has estado con tratamiento antibiótico para matar un bacteriostático o un bactericida para detener el crecimiento o para generar ausencia de este crecimiento, pues obviamente se va a ver alterada la muestra, llegándote a generar hasta un falso negativo. O sea, de que el paciente sí tiene el patógeno, sí tiene el microorganismo, pero se ha visto detenido su crecimiento. Después también un arrastre de antisépticos en la higiene, pues obviamente por eso te dicen, no te vayas a estar haciendo, cuando dicen no te vayas a aplicar hay jabones especiales para el aseo de la zona íntima, tanto de hombres como para mujeres. ¿Por qué? Porque eso significa de que estaría limpiando. Entonces, ¿yo cómo puedo aislar el patógeno si hay una limpieza? Después, obstrucción uretral completa, si también se ve obstruida la vía uretral, obviamente también esto nos podría dar un falso negativo porque no está habiendo una correcta permeabilidad de la vía urinaria. Después también orinas con un pH muy bajo, como menos de 5, o muy altos, mayores de 8, porque también podría estar generando alteración en el crecimiento de estas unidades formadoras de colonia.
también la baja densidad urinaria o microorganismos inusuales que requieren medios especiales. También me podría estar generando que yo piense de que no hay un patógeno, que no hay una infección del tracto urinario, pero en realidad pues podría ser de que no es el medio adecuado para esta o que no crecen en medios de rutina. Entonces, eso sería con respecto, no hay mucho que recordar, como les decía, en la parte de vías urinarias. Las preguntas más frecuentes también se las comenté. Después, con respecto al hemocultivo, que también es una forma de yo poder saber si una persona se encuentra con alguna de estas manifestaciones, pues es básicamente a través de la recolección de qué muestra. Como su mismo nombre lo dice, se va a cultivar, sí, pero ¿qué se va a cultivar? Pues sangre, ¿no? Y aquí vemos una pequeña clasificación de los hemocultivos. Y básicamente aquí lo que tienen que recordar es que el volumen de la muestra va a variar de 10 a 20 mililitros. Obviamente aquí no vas a estar llenando 1, 2 botellas con sangre, ¿no? Solamente de 10 a 20 mililitros. Entonces vamos a ver de que la mayoría de las bacteriemias presenta un número bajo de microorganismos y necesitamos solamente esta pequeña cantidad, ¿no? Y vamos a ver de que el volumen de la muestra, el número de hemocultivos y ritmo de recolección, pues va a variar de acuerdo a si estos son lactantes, si estos son niños, ¿no? En adultos de 10 a 20 mililitros, pero en pequeños, en lactantes, pues va a ser de 1 a 5 mililitros. Por eso habíamos visto de que esto también va a ser de acuerdo al tipo de paciente. Este es un paciente pediátrico, este es un paciente adulto, principalmente, ¿no? Ahora, ¿qué más debemos ver? La indicación de esta. Entonces, ¿cuándo es que se debe solicitar un hemocultivo? Y este se va a solicitar si estamos tratando de detectar una bacteriemia o una fungemia, y estas vendrían a ser las principales, ¿no? Una bacteriemia o una fungemia, o por hongos o por bacterias. Y ahí recae la importancia. Después, ¿qué más? Debemos saber de que, como vamos a ver más adelante, como por ejemplo aquí, vamos a... Ya bueno, como les decía, es cortito, es súper cortito. Pero bueno, no, acá está. Con respecto a de que esta también puede tener consecuencias graves, ¿no? Como por ejemplo, de que un 20 en un 50% también puede tener una alta morbilidad y una alta mortalidad, y que este puede llegar a consecuencias graves, ¿no? Como el shock, insuficiencia multiorgánica, coagulación intravascular. Entonces, todas estas, pues también podrían ser de indicación para poder desarrollar esta, ¿no? Como una fiebre de origen desconocido también. Bueno, y básicamente para un mejor pronóstico, ¿no? Del tratamiento del paciente. Con respecto a eso, pues tendrían que recordar la cantidad, la indicación. Y con respecto al mielocultivo, bueno, esta es una biopsia de médula ósea o aspirado de médula ósea, que va a tener como fin encontrar a la bacteria o al hongo fundamentalmente, ¿no? Y dentro de las indicaciones también está la fiebre de origen desconocido, es decir, una temperatura de 38,3 mayor a esta durante 3 semanas. Y no se conoce el origen de esta, pues se procede a realizar el mielocultivo en busca de alguna bacteriemia, por ejemplo, o una fungemia también. ¿Y de qué va a depender si alguien hace un mielocultivo o si alguien hace un hemocultivo? Pues esto va a estar relacionado también ante qué clase de patógeno estás sospechando tú encontrar. Porque, por ejemplo, en el caso de la salmonelosis, ya te viene un paciente con ictericia, por ejemplo, puede tener allá afectación, puede tener una hepatopatía, puede tener una esplenomegalia, puede tener la fiebre, un síndrome ictérico. Allá, entonces estás sospechando de una salmonelosis, aparte también te viene con antecedente epidemiológico. Allá, entonces estás pensando en una salmonelosis. Ya tienes todo para pensar en una salmonelosis. Pero esto va a depender, ¿hace cuánto tiempo? O sea, va a depender también del tiempo de la enfermedad, ¿hace cuánto tiempo pasó el periodo de incubación para que tú puedas encontrar, aislar a la bacteria? Porque en la primera semana tú vas a poder encontrarlo en un hemocultivo, en la segunda semana en el mielocultivo, pero a partir de esta tercera, cuarta semana ya va a poder ser en el coprocultivo. Entonces va a depender del tiempo también.
Entonces, esto también es importante para saber dónde y cuándo aislar la bacteria o el microorganismo. Este es un ejemplo, ¿no? Como por ejemplo, en el caso de Salmonella typhi. En la primera semana, en un 85% lo encontramos en el hemocultivo. En la segunda semana, en el mielocultivo. Y en la tercera, cuarta semana, en el coprocultivo. ¿Por qué? Porque en esta, pues lo encontramos a nivel de la sangre. En esta, en el cultivo del aspirado de la médula ósea. Y en esta, pues, por ejemplo, en un diagnóstico de gastroenteritis, ¿no? ¿Por qué? Porque, vamos a ver, esta puede cursar con diarrea también el paciente. Entonces, vamos a ver aquí, que entonces ya no tendríamos que pasar de un mielocultivo, sino tendríamos que pensar en un coprocultivo. Y en el coprocultivo, pues va a depender qué clase de diarrea tiene el paciente. Si el paciente tiene una diarrea en forma de arroz líquido, o si tiene una diarrea como la diarrea del viajero. Entonces, pues va a depender de las características, de la frecuencia, si es disentería, pues para poder pensar o yo orientar mi diagnóstico y cómo lo espero encontrar, ¿no? Entonces, ¿cómo usualmente debo pensar de que yo debo hacer un coprocultivo? Pues para identificar o Escherichia coli o el Vibrio cholerae, Vibrio cólera, o Shigella, o Salmonella, o el Campylobacter jejuni, o Yersinia enterolítica, ¿no? Entonces, básicamente para identificar esta clase de patógenos que pueden causar una enfermedad gastrointestinal. Pues, ¿qué más? Bueno, y eso sería todo con respecto a esto. ¿Alguien tiene alguna pregunta?